porque comencé leyendo, ¿no? Y cuando uno lee se va llenando de mundos que en un determinado momento hace suyo o los hace a su manera y llega a un punto en el que uno siente la necesidad de escribir. Y digo la necesidad de escribir, más que necesidad, siente el gusto de escribir, ¿no? No es una necesidad, es el gusto de... Y empieza uno a escribir sin pensar en editar, porque yo empecé a escribir relativamente joven y edité ya avanzada la juventud, ¿no? Porque lo que me interesaba era la escritura, ¿no? Ese gusto por la escritura. Pero, repito, yo pienso que solamente se puede llegar a la escritura cuando se tiene ese gusto por la escritura, que es el gusto de leer, y después, naturalmente, por el gusto de producirla también. Los momentos fuertes de nuestra cultura, como puede ser en los momentos aquellos de Gaceta de Arte, la unidad de los hombres de cultura era muy manifiesta, ¿no? Y lo mismo ocurrió incluso en los años 70, cuando se dio aquí un gran florecimiento literario, artístico y cultural. Por desgracia eso ha ido desapareciendo. Uno es creador, tiene en cuenta una gran cantidad de referencias, entre otras cosas para no repetirlas, para no reproducirlas, ¿no? Pero el mundo de un creador es un mundo propio, y cuando llega el momento de la escritura se abstrae de cualquier otra consideración y naturalmente, si hay influencia, se aplica de manera inconsciente, ¿no? Porque la mayor parte de la creación viene de la experimentación, y en esa experimentación empieza a desplegarse todo lo que uno tiene internamente, y muchas veces de manera inconsciente se lanzan a la página, ¿no? Creo que cada autor es libre para hacer uso de su escritura. Si considera de que su escritura tiene que ser un instrumento para transformar la sociedad, cosa que ya no se cree en ello, no se necesita la transformación de la sociedad, sino intentar producir en el lector un efecto, una conmoción, para que suponga una transformación mental del lector ante los hechos que están viviendo en la sociedad. No es el realismo social de los años 40, 50, 60 lo que se está produciendo ahora. A mí, por ejemplo, aunque siempre en mi obra narrativa hay un fuerte componente de qué pasa en la sociedad, sin embargo me interesa indagar más en ese hombre, ese ser humano que está viviendo en esa sociedad convulsa, siempre imperfecta, y que naturalmente va a mostrar con sus actitudes la repercusión de esas imperfecciones sociales en él, ¿no? Me surge el poema porque me ha surgido una frase, una idea, que a partir de ese punto empieza a desarrollarse, ¿no? No ha habido, por lo tanto, una especie de predeterminación o de preparación para... Me ha llegado y aprovecho, ¿no? Y cuando lo aprovecho, el poema sale, al darle vuelta a esa idea se va convirtiendo en palabras, en versos. Ya vienen los versos de por sí, ¿no? Y no los tengo calculados. Yo me sorprendo incluso de hacia dónde se va dirigiendo el poema en algunos casos, y sobre todo me sorprendo en la consecución de algún verso que no sé por qué ha venido, ¿no? Entonces el mundo de la poesía para mí es un mundo donde intento que emerjan toda esa gran cantidad de sentimientos, de ideas un tanto extrañas que están en mí y que en un determinado momento quieren emerger, y emergen sin ningún cálculo, ¿no? Sin ningún cálculo. El cálculo vendrá posteriormente, cuando llega el momento de la corrección del poema. Es decir, si tú estás satisfecho con el poema, lo adoptas, pero en algunos momentos corrige. Y en esa corrección, dije corrección, eso es muy significativo, ¿verdad? En esa corrección sí empieza ya el cálculo, ¿no? Las técnicas poéticas aparecerían ahí. De todos modos, tengo que decir que en la fase correctora mía es mínima. En algunos momentos, en algunos puntos, lo
que hago es suprimir algún verso, generalmente, cambiar alguna palabra por otra, o incluso el orden de las palabras, y añadir algún otro verso que creo necesario para que el poema consiga su realización, ¿no? El poema tiene muchas significaciones, es decir, no tiene una revelación única, ¿no? Por lo menos en el modo, yo tengo un poemario y en ese poemario puedo encontrarme siempre con poemas extremadamente herméticos a poemas relativamente claros, ¿no? Son diferentes unos de otros y por lo tanto las interpretaciones de por ejemplo, en los herméticos, las posibilidades de significación son muchísimas, no digo infinitas, pero sí muchísimas. ¿Dónde está la revelación ahí? La revelación mía la encuentro en el proceso de creación del poema. He echado fuera algo porque he encontrado un sentido a algo que yo tenía dentro. Y yo lo he encontrado. Algunas veces es un sentimiento de haber encontrado algo, no es que encontraras algo, ¿no? Sino el sentimiento de haberlo encontrado, ¿no? Eso es lo que yo transmito al lector, esperando que al contacto con ese poema él encuentre a su modo y por empatía un cierto descubrimiento de lo que yo pude también ver. Pero yo no estoy en busca de la revelación, siempre voy intentando comunicar lo que está ocurriendo dentro de mí, porque considero que en ese momento hay algo que me parece que puede ser importante para mí y que a la larga digamos a la larga o al mismo tiempo puede trascender también al lector. Por eso se doy cuenta que el hecho de que te haya dicho que la creación poética viene no por cálculo, yo no sé, por ejemplo, nunca he intentado hacer un poema seriado, es decir, en donde yo busco un tema y después establezco una serie en relación con ese tema, sino que al venirme, en un determinado momento me puede venir un poema amoroso o un poema que se acerca en cierto modo a lo social porque hay un elemento de violencia, o un poema en donde quiero entroncar con la memoria, ¿no? Con la memoria de lo que está significando el ser humano en el mundo, ¿no? Te estoy hablando de tres aspectos que siempre he visto que están en mis poemarios. No porque yo quiera hacer esos tres aspectos que, repito, siempre se reproducen. Cuando establezco un poema de armonía, de gusto por la vida, inmediatamente, yo no sé por qué, el siguiente que me viene es el contrapunto. Y viceversa. Cuando empieza un poema de violencia en el mundo de hoy, del que tengo muchas muestras, quiero sacar lo que está también de lo que es malo en el ser humano, quiero sacarlo fuera, ponerlo en evidencia, y después necesito una compensación, ¿no? Y la compensación viene hacia el otro punto, el júbilo ante la vida, ¿no? Y el júbilo ante la vida, en cierto modo, también adopta la forma de la poesía amorosa, etc., ¿no? Y después está ese elemento en donde yo establezco una relación con lo humano a través de la tradición, ¿no? Yo soy de un pueblo, ¿no? Y yo pienso que si llegué a escribir fue porque en el pueblo en que nací, que es un valle, por lo tanto rodeado de montañas, y además ya hace mucho tiempo, en los años 49, en el sur, en un valle como el Valle de San Lorenzo, era un pueblo en donde yo pensé que no existía otro mundo que aquel en el que estaba, ¿no? Me refiero cuando tenía 5 o 6 años, ¿no? Empecé a ir a la escuela a los 7 años, y empecé a leer a los 8 o 9 años un librito de mi abuela, ¿no? Que era una enciclopedia de lectura muy interesante. En aquel pueblo siempre era lo mismo, la cotidianidad, todo era igual, esperando las fiestas, esperando el domingo, pero yo tenía un libro
que sobrepasaba aquello, ¿no? Y aquello me hizo que yo me llenara en ese mundo estrecho, como era el valle, que yo me llenara de sensaciones a través de la lectura, ¿no? Ahí había de todo, desde una leyenda de Becker a la ascensión de Roland, a Perú. Yo iba por todo el planeta. Cómo se preparaba un boceador, me acuerdo de todo eso por las láminas que aparecían en el libro, ¿no? Y para mí aquello era impresionante, es que no había ni cine solamente había radio, pero la radio ya saben ustedes en los años 50, 60 cómo eran, ¿no? Entonces yo me sentía que había dos mundos completamente diferentes, el mundo de la realidad y un mundo que empecé a creer en él, que estaba fuera de la realidad en la que yo vivía. Eso hizo que yo empezara a establecer un contacto con lo que estaba significando esa realidad y creara a mi vez un mundo similar al que yo leía en el mundo en el que yo habitaba, con personajes que estaban a mi alrededor. Y eso me llevó a establecer un vínculo a partir de ese momento en relación con lo que puede estar significando el pueblo, la tradición, ¿no? Y hay muchos poemas que van en esa dirección porque ahí encuentro todavía una mina para encontrar aquellas sensaciones de lo que está significando esa intrahistoria. Esa era la siguiente pregunta.